Somos el país donde el tipo que planea asesinar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es condecorado por una asociación de amigos de la Guardia Civil y se fotografía con 3 tenientes coroneles del Instituto Armado. Somos el país donde la Audiencia Nacional, la que encarceló por acusación de terrorismo a unos titiriteros, ha hecho una argumentación en diferido para explicar por qué se inhibió en el caso de este francotirador. Al tiempo que no se le escapaba un tuitero que hacía chistes sobre Carrero Blanco. Por cierto, el vicepresidente de gobiernos que asesinaron a españoles porque vivíamos en una dictadura. Somos el país donde 4 jueces del Tribunal Supremo, vinculados de una manera u otra al Partido Popular, archivan el regalo a Pablo Casado de un máster y obligan a la jueza que estaba juzgando a sus compañeros de estudios por el mismo presunto delito a archivar la demanda. Somos el país donde jueces decentes del Tribunal Supremo le dicen a los que paguen los impuestos que no saquen beneficio por ello, porque después va a venir el presidente del Tribunal Supremo, puesto por el PP, a decir que den marcha atrás, que con los dineros de los que pagan no se juega. Somos el país cuya derecha tiene como único mensaje odiar a quien puedan demonizar y lleva muchos meses haciendo caja, encarcelando a políticos que habrán metido la pata, pero están haciendo política y no pegando tiros. Pero también somos el país que ha puesto encima de la mesa de los jerarcas de Bruselas un proyecto de presupuestos que puede salvar a la Unión Europea, acabando con las políticas de austeridad y frenando el ascenso de la extrema derecha. Somos el país que no se deja embaucar con las amenazas infundadas contra los inmigrantes y sacamos esa solidaridad que tienen los pobres con los pobres y que aún no se nos ha gastado. Somos el país donde la gente sigue parando con su cuerpo desahucios cuando van las fuerzas de seguridad a echar a la calle a familias pobres que no tienen más alternativa que la solidaridad de sus vecinos. Somos ese país donde el fracaso de la izquierda será el regreso de una extrema derecha vengativa, ruin, ladrona y mentirosa, que cada vez que dice España convierte a España en la esquina triste de Europa. Somos un país donde nos hemos equivocado muchas veces y que ahora no tiene espacio para más errores. Somos un país que se ha hartado de las peleas chiquitas entre gente que tiene un proyecto personal que es más grande que su proyecto de país. Ya no se trata de Madrid, ya no se trata de España, se trata de Europa, se trata de nuestra contribución a mejorar un mundo enrarecido, demasiado enrarecido para aguantar los egoísmos de nadie. No olvidemos que cuanto más das, más recibes. Y si lo saben los abuelos, ¿por qué vamos a olvidarlo los nietos? Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Dice la crónica de la Roma clásica que el mayor honor, pasado el Ecuador de la vida, era dejar la comodidad de la casa, desenterrar la espada guardada en la tierra mucho tiempo atrás y marchar a defender la patria por la que habías peleado toda tu vida y ahora no estabas en peligro. Nuestro invitado llegó a lo más alto en una profesión donde muy pocos pueden llegar tan alto. Su lugar en la historia estaba escrito y el respeto y cariño de sus colegas intacto. Sin embargo, a sus 70 años desenterró los libros, que para él son más eficaces que las balas, y recuperó su desobediencia para construir desde otro lugar la España que veía escaparse. Por meterse en Podemos le han disparado más que en acciones de guerra, pero dice que si no tuvo miedo a estar solo en el aire, no iba a tener miedo estando en compañía en la tierra. De su paso por la milicia se trajo una cosa innegociable a la política, la lealtad con la que entiende lo que es justo. Bienvenido a la frontera, Julio Rodríguez. Muchas gracias, Juan Carlos. Déjame que empiece contigo haciéndote un cuestionario rápido donde te pido que me contestes lo más rápido posible. ¿Qué libro te ha cambiado la vida? Bueno, pues los primeros que estudié mi carrera de económicas, aquellos que tuve que comprar de una forma clandestina, desde la historia de España de Pierre Vilar, o el laberinto español de Gerald Brennan, o la historia de la guerra civil de Hugh Thomas, esos libros leídos clandestinamente me empezaron a motivar políticamente también. Usted ha escrito un libro. ¿Eso implica, de alguna manera, querer devolver algo de lo leído? No, quizás es un reto de explicar mis últimas aventuras políticas, por así decirlo, pues, y también un compromiso político. ¿Un general debe llevar a la victoria o a la paz?
Un general que conoce, o un militar que conoce las calamidades de la guerra, tiene que ayudar a construir la paz. Y eso es muy importante. El secretario general del PP ha escrito el limpio orgullo de la historia de la raza y el Padre Nuestro que rezas por las mañanas. Bueno, hablar en estos días, o en estos tiempos del orgullo de la raza o acudir a creencias religiosas, habla mucho de mentalidades viejas en cabezas jóvenes. Cuando oyes la expresión 18 de julio, ¿en qué piensas? Bueno, pues yo pienso en el día que corrió mi hija a darme un abrazo con 5 años, porque fue el día que prometí el cargo de jefe de Estado Mayor de la Defensa. Tú compartías con tu equipo las cestas de Navidad que te mandaban como jefe del Estado Mayor. ¿No tienes mala conciencia por ponerle dificultades al lobby de las armas? Yo creo que el problema es que se empiezan con las cestas de Navidad y se acaban las puertas giratorias. ¿Has conectado con Manuela Carmena por la edad, por la ideología o por las magdalenas? Por la edad. Somos de una generación que creemos en los valores democráticos y que hemos compartido también una misma vocación de servicio público. Decía el general mexicano Álvaro Obregón que nadie resiste un cañonazo de 50.000 pesos. ¿Qué vamos a hacer con la corrupción? Bueno, pues la corrupción es una de las lacras que tiene nuestra sociedad y hay que luchar contra ella pues con mucha claridad, con mucha transparencia y con partidos como Podemos. ¿Una persona a quien admiras? Pues admiro a San Pedro. Yo creo que fue una de mis referencias en mis primeros estudios de económicas, por ese cambio que dio de economista a una economía más humana, más solidaria y sobre todo que decía que lo importante era la libertad de pensar. ¿Carrera de militar o militar de carrera? A mí me gusta más hablar de ciudadano de uniforme, porque yo creo que es importante que los militares sean ciudadanos de uniforme y por ese orden. Primero ciudadanos y luego buenos profesionales. Primero buen ciudadano, ciudadano patriota, ciudadano demócrata y luego buen profesional. Llevabas barba en tiempos de bigotillo fascista. ¿Una declaración de intenciones? Bueno, llevo barba desde hace 45 años. En principio fue un acto de rebeldía, un acto de heterodoxia, pero ahora debo reconocer que la llevo por comodidad. Cuando anunciaste a tu familia que aceptabas entrar en Podemos, ¿se quemó el pavo en el horno o fue un regalo de los Reyes Magos? No fue un hecho puntual de un día, fue un proceso de decisión, un debate con mi mujer y mi hija, porque yo creo que era una decisión importante y yo tengo que agradecerle a mi mujer y a mi hija el apoyo que me dan en estos momentos. ¿Es verdad que eres un moderno? ¿Qué soy? ¿Un moderno? No, yo soy un hombre que vivo al día, que me gusta ser joven, con movimientos jóvenes y que lucho por hacer este país cada día mejor. Pero en el ejército te decían, es que Julio Rodríguez es un poco moderno. No creo que se refiriera a modernidad, hablaban de cierta capacidad o cierto progresismo, pero va asociado a tener cierta coherencia, a tener sentido común y alguien eso lo veía como un poco de heterodoxia. Seguro que por edad bailaste agarrado. Recomiéndanos una canción. Bueno, a mí me gustan algunas de aquellos cantautores, me gusta mucho cualquiera de Víctor Manuel, me parece que son... Que acaba de sacar nuevo disco. Sí, acaba de sacar nuevo disco y yo creo que está asociado a esa generación que luchó mucho por pasar de la dictadura a la democracia y que ahora yo creo que tenemos que seguir luchando porque esa democracia hay que hacerla todos los días. Viejos rockeros. Julio, un año de secretario general de Madrid, en Podemos. ¿Qué has aprendido en este último año? Pues muchas cosas. Fundamentalmente que hay que estar muy cerca de la gente porque se aprende mucho estando cerca de la gente. Tienen esa sabiduría de la vida que es muy importante. Yo creo que eso es fundamental, que la clase política, los políticos, los que ocupan cargos públicos, nunca deben alejarse de donde está la sabiduría, que es estar cerca de la gente. Porque no es retórica, sino que es real, ¿no? Es real, y además yo lo digo y lo reconozco, y lo digo cuando voy a los círculos, cuando hablo con la gente, porque te cuentan esa historia personal, que es cómo se forma, cómo se hace patria, y que hay mucha gente anónima que está ayudando a que este país cambie. Siempre planteamos que la política institucional termina comiéndose todo el tiempo, ¿no? Y desaparece la posibilidad de hacer precisamente eso, un diálogo con la gente. Pero es que eso es cuestión de prioridades y hay que poner como primera prioridad no perder ese contacto, porque como comentaba antes es donde más se aprende y nadie puede decir que tiene una agenda muy completa, sino que es cuestión de prioridades y el estar cerca de la gente, estar en contacto con la gente, yo creo que es una forma de hacer política, porque la política la hacen los ciudadanos también. Nos contaba Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil aquí, que llegó un momento en donde
para el Partido del Trabajo en el poder le resultaba más fácil recibir a ministros, a empresarios, que a gente de los movimientos sociales, y que eso fue el comienzo del fin. Claro, eso es la vieja política, y la nueva política tiene que evitar que ese contacto con la gente se pierda, porque eso es lo que pretende la vieja política, que nos anestesiemos, que digamos que ellos hagan la política y que nosotros votemos periódicamente cada 4 años. Eso hay que cambiarlo. Hablando de vieja política, no sé si tenemos a Pablo Iglesias, que esta mañana ha hecho unas declaraciones. ¿Lo tenemos? La gente que ha apoyado a Manuela Carmena, la gente que ha apoyado a Podemos, está harta de ver una imagen como la que estamos dando en los medios de comunicación. Julio, ¿qué ha pasado estos días en Madrid? Bueno, yo creo que, yendo a los hechos, los concejales de Podemos del Ayuntamiento de Madrid han tomado una decisión personal de no participar en las primarias de Podemos para las elecciones municipales de 2019. Han hecho también una manifestación pública de que iban a participar en esas elecciones por otra vía, y esa situación está recogida en nuestros estatutos, y en aplicación de los mismos pues, ha aplicado la suspensión cautelar de militancia. Esos han sido los hechos. Pero que también quiero decirte, Juan Carlos, que estos hechos implican que debemos pasar pronto página, que debemos seguir trabajando con discreción y con responsabilidad, porque lo importante es revalidar el Ayuntamiento de Madrid y reiterar, como lo hacemos ahora, nuestro apoyo, como lo hicimos del primer día, a que Manuela Carmena sea la próxima alcaldesa en el 2019. Yo he podido hablar con algunos de estos que son amigos personales y les he planteado algo que a mí se me escapa, ¿no? ¿Cómo es posible que en una lista donde estaban entre los 10 primeros puestos, es decir, que salían seguro, donde al final la discusión era simplemente un reconocimiento de orden, si merecía la pena este ruido, ¿no?, por una simple cuestión de orden en un partido que nace de alguna manera cuestionando esa pelea por los puestos de los viejos partidos? No solo entre los 10, Juan Carlos, sabes que se vota distinto. El cabeza de lista del cuerpo de lista estaban entre los 9 primeros, de los 6 concejales, porque es un requisito. Manuela Carmena tiene todo el derecho a considerar quién es su equipo, con quién quiere ir acompañado. Ese derecho estaba reconocido y estaban incluidos en esas listas. Yo creo que lo importante, el mensaje que queremos transmitir es que queremos revalidar el Ayuntamiento de Madrid, queremos a Manuela Carmena como próxima alcaldesa, y nosotros vamos a participar en ese proceso de confluencia con otras fuerzas, con Izquierda Unida, con ECRO y con las personas independientes que elija Manuela Carmena. Yo he sido siempre muy crítico con los partidos políticos, porque creo que eran instituciones que se estaban pues quedando atrás, ¿no? Como instituciones del siglo XX, le pasaba también a los sindicatos, a las universidades, a los periódicos, y muchas veces he compartido con Manuela Carmena esa mirada crítica a los partidos políticos. Sin embargo, o al mismo tiempo, soy consciente de que lo primero que hacen las dictaduras es acabar con los partidos políticos, ¿no?, o cuestionar a los partidos políticos, como está haciendo Bolsonaro en Brasil. Cuando fundamos Podemos, el planteamiento era hacer un partido diferente. Y en ese partido diferente, las primarias eran la manera exigente de decirle a la gente: vosotros y vosotras tenéis la decisión sobre quiénes van a ser vuestros candidatos. De manera que, al mismo tiempo que buscamos, ¿no?, como partido a Manuela Carmena para que fuera la alcaldesa, se planteaba que ese partido de nuevo tipo tenía que configurar un proyecto que era de Madrid, pero que también era del conjunto del Estado. Realmente. Es claro, o sea, yo desde que me incorporé a Podemos, lo que aprendí de mis maestros, lo que aprendí de los que estaban que fundasteis Podemos, es que las primarias estaban en el ADN de Podemos. Tanto es así que otros partidos lo han adaptado aunque fuera con forces, ¿no? Hasta el mismo PP tiene las primarias. Yo creo que esa es clave y no es incompatible con que alguien pueda poner en su lista a gente que elija para que la acompañe. Yo creo que los inscritos y inscritas deben decidir quién se incorpora a los cargos públicos, y eso es clave en la manera de hacer política, de una nueva manera de hacer política, a diferencia de la vieja política que parece que únicamente quiere que depositemos nuestro voto cada 4 años. Tú has planteado que compartes que Manuela Carmena pueda trabajar con un equipo con el cual se sienta a gusto, pero eso es incompatible, ¿no?, con la colaboración con los partidos políticos, que también hace 4 años fueron los que elevaron, ¿no?, a Manuela Carmena a la condición de alcaldesa, porque si no la hubieran apoyado en su momento, pues este fenómeno del cual estamos todos tan contentos no habría tenido lugar.
Es evidente que los cargos públicos, cuando llegan a ocupar esos cargos públicos, es por una decisión de la gente que la ha votado. Evidentemente eso no da una obligación de continuidad, pero no es incompatible que alguien quiera rodearse, con un caso de ayuntamiento, con un equipo de su confianza, con que los inscritos e inscritas decidan en un proceso democrático quién va a ocupar esos cargos públicos, porque eso es lo que es la democracia, el poder del pueblo, y la gente tiene que decidir y sentir que la democracia la hacen ellos. Todos hubiéramos deseado que esto no hubiera pasado, sobre todo porque el Partido Popular, acorralado por los casos de corrupción, por la demostración palpable y evidente de que es casi una organización para delinquir, ¿no? Y con un Partido Socialista también, bueno, con sus propios problemas, sobre todo en Madrid, parecía evidente, ¿no?, que lo que implicaba Manuela Carmena, ¿no?, y lo que implicaba también esa recepción del 15M que había asumido Podemos, marcaba, ¿no?, la posibilidad de reeditar un gobierno en el ayuntamiento positivo. ¿Qué viene ahora? Bueno, lo que viene es insistir que el objetivo no se ha perdido, el objetivo de revalidar el Ayuntamiento de Madrid, que Manuela Carmena es la próxima alcaldesa, que vamos a participar en ese proceso de confluencia, y no debemos olvidarnos que también que las elecciones de mayo del 2019 son municipales, autonómicas y europeas, y que es la forma que tenemos que hacer frente a esa extrema derecha que está llegando a Europa, en casos de Le Pen, casos de Bolsonaro, casos de Salvini, y la única alternativa democrática, y nosotros somos la única alternativa democrática y de derechos. Yo creo que eso es clave y tenemos que tener ese objetivo, no perderlo nunca de vista. ¿Podemos apuesta por Manuela Carmena como candidata a la alcaldía de Madrid? Bueno, totalmente. Lo dije desde el primer momento que ocupé la Secretaría General, la alternativa es renovar, el objetivo es renovar el Ayuntamiento de Madrid. Con el liderazgo de Manuela Carmena, tiene el apoyo desde el primer día y lo vamos a hacer. Y vamos a participar en ese proceso de confluencia con otras fuerzas, Izquierda Unida, con ECUO y con los independientes que elija Manuela Carmena. A veces se dice que el principal enemigo de la izquierda es la izquierda. Sí, siempre se ha dicho que eso es así, pero yo creo que esta oportunidad no la podemos perder. Esta oportunidad que está pidiendo la sociedad de cambio es clave. Así llegó Podemos, así apareció Podemos para este cambio que no podían hacer otras fuerzas políticas y no podemos desaprovechar esta oportunidad. Yo he hablado hoy con compañeros, ¿no?, que han protagonizado este suceso y como son amigos, ¿no?, y yo creo que son gente honesta, alguno de ellos está diciendo, uy, no sabíamos que se iba a hacer este ruido innecesario. Yo creo que ha sido una decisión, como decía, es una decisión personal, pero como decía antes, es clave que Podemos mantenga lo que es su ADN, es las primarias. Las primarias son clave y ningún cargo público, los inscritos e inscritas son los que tienen que decidir quién se incorpora a esos cargos públicos. Yo creo que esto se trata de pasar página, de seguir trabajando con discreción y con responsabilidad, y así lo vamos a hacer. ¿Tienes la sensación de que podríais haber hablado un poquito más? Yo tengo la responsabilidad y la confianza de que no he dejado ni una hora ni un minuto de hablar con todos los concejales, me he desplazado a todos sus despachos, nos hemos reunido en cafeterías, en círculos, de uno en uno, de dos en dos, que he hecho todo lo posible. Evidentemente, poderse hacer algo más, siempre podrá decir que había otras opciones, pero yo creo que la decisión que se ha tomado, tanto la personal de los concejales como la que se ha tomado por la dirección de Podemos Madrid, es la que había que tomar. ¿Tu relación con Manuela Carmena? Pues ha sido, como os decía antes, de una relación generacional. Compartimos los mismos ideales democráticos y sobre todo yo creo que de responsabilidad y de trabajar como servidores públicos porque este país cambie, ¿no? Y vivisteis hitos históricos que para las generaciones más jóvenes no significarán lo mismo, ¿no? Pero supongo que cuando la matanza de los abogados de Atocha, que a ella le afectó tan de cerca, supongo que tampoco tú fuiste indiferente. Esas fueron las primeras elecciones democráticas del año 77, en la que ella participó en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid. Algunos éramos votantes, vivimos la tragedia de la matanza de Atocha. Yo creo que esa responsabilidad nos hace ahora participar en política en la manera que podamos ayudar. Y yo creo que esa idea lo tenemos. El 23F lo vivisteis desde sitios similares, ¿no? Sí, yo creo que son hechos históricos que todos recordamos, que cuando estuvimos, qué hacíamos en aquel momento. Y yo creo que por eso estamos ahora tratando de que este país no dé ningún paso atrás, sino muchos pasos adelante, que además es lo que la gente está pidiendo, que este país cambie, y yo creo que lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir seguro. Julio, en un país donde se dice que durante el franquismo los militares solamente tenían breves nociones de intendencia cuartelera, has escrito un libro, Mi patria es la gente. ¿Cuál es el mensaje
de este libro donde recuperas la idea de patria, pero desde un espacio creo que diferente. Te digo por qué, porque los militares, los policías siempre son cuerpos que se sienten imbuidos de la idea de honor, porque son los cuerpos a los cuales se les entrega la defensa de la patria, ¿no? Pero a veces esa patria es la de esta gente, claro, que va con la pulserita en la muñeca, pero roban, como Ricardo Acosta, enjuiciado por corrupción en la Comunidad de Valencia. Y yo creo que también habían robado la palabra. La palabra patria está muy asociada a esos criterios, a esos intereses particulares e intereses económicos. Y lo que quiero hacer con esto de mi patria es la gente, que hay mucha gente patriota, hay mucha gente que hace su trabajo bien todos los días, hay mucha gente anónima, y esa es la verdadera patria, la que construye toda esa gente y la que quiere cambiar el país. Mi patria es la gente, es un mensaje de que la patria no pertenece a determinadas instituciones ni a determinados estamentos. La patria es de la gente que quiere hacer cambiar este país, y hay mucha, y lo está haciendo muy bien además. Has planteado que Europa ahora mismo está observando atónita un auge de la extrema derecha. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hacerle frente. Yo creo que hay que hacerle frente con los valores y las virtudes que aportan la gente que quiere cambiar esta manera de actuar. Y yo creo que es una oportunidad. Las elecciones autonómicas, las elecciones europeas de mayo del 2019, es una manera de hacer frente a esta especie de líderes de la extrema derecha que se están apoderando, pues, en algunas, como es... ¿Tienen una tarea principal las grandes ciudades en esta defensa de la democracia frente al fascismo? Claro, yo creo que mucha gente está mirando a los ayuntamientos del cambio, está mirando claramente a Madrid, y queremos que siga mirando, y para eso queremos revalidar el ayuntamiento. Julio, termino leyendo el libro. Una de las conclusiones que saco, que me parece sorprendente, ¿no?, porque viene de un militar donde siempre pensamos que sus intereses son otros, y es tu absoluta confianza en la educación como un elemento central para salvaguardar la democracia. Para mí es clave. Yo creo que es la mejor inversión que puede hacer un partido, que puede hacer un gobierno, poner el énfasis en la educación. Como decía antes San Pedro, como dice Emilio Lledó, la libertad de pensar es la más importante. La libertad de expresión es importante, pero no hay libertad de expresión si no hay libertad de pensar. Y yo creo que eso pasa por una educación. Por ejemplo, los nazis, que se decía que era un pueblo muy culto, pero trajeron los alemanes, pero trajeron el nazismo, igual era una forma de cultura donde no se fomentaba el libre pensamiento. Habría que empezar por definir esa cultura, entre comillas. Yo creo que la libertad de pensar hay que enseñar a la gente a razonar por sí sola, y luego, más que a creer en lo que dicen los profesores y los catedráticos. Julio Rodríguez, secretario general de Podemos en Madrid, un militar pacifista, mucha suerte, y como madrileño le deseo toda la suerte en que Madrid nos siga dando alegrías. Seguro que sí. Muchas gracias. Así va a ser. Lolo, delante de un militar, decir que desenfundes me parece excesivo, pero ya sabes, desenfunda. ¿Conoce el gobierno lo que piensan los españoles? Los españoles no piensan como Tezanos, ni como la cocina del CIS, porque según Tezanos, ustedes hubieran ganado las elecciones del año 2016, y justamente fue lo contrario. En esas elecciones, los españoles convertirán a Sánchez en el eslabón perdido entre Rajoy y Casado. O sea, nuestro invitado le robó la transición, la ingenuidad, un día que estaba bailando pegadito un tema de Los Secretos y le birlaron la cartera. De tanto ponerse al otro lado de la cama, o a este, le pasa como a los trotskistas y a las drag queens, que se muere por las plataformas. Las de teatro, claro. Bueno, y se hace falta también las otras. A mí me ha emocionado demasiadas veces como para que no esté de acuerdo cuando blasfema contra los muchos canallas. Y por eso puede hacer teatro en un palacio o en las cocinas de una villa miseria. Se pone los fulars como Sarah Duncan. Tiene una sonrisa picarona, donde le cabe el rey, Aznar, su hija, su boda, su yerno, Harold Pinter, la aerofagia patria, un teatro en el barrio y la amistad con amigos de esos que son siempre unos jodidos atorrantes. Republicano se la pasa sobre las tablas de los teatros interpretando a los Borbones, el último Carlos III de Borbón. Pero eso sí, siempre bajo el mandato que le permite hacer de fascista en una película antifascista, pero nunca de antifascista en una película fascista. Buenas noches, Alberto San Juan. Buenas noches. ¿De qué te ríes? De felicidad de estar aquí contigo. Qué bueno. Oye, ¿te atreves a meterte con la monarquía? Eso no estaba muy de moda cuando empezaste tú a disparar
sin pudor. Bueno, no supongas que necesariamente en la película El Rey nos metemos con la monarquía. Es una No le pretendas tanto honor al rey. No, mira, se estrena coincidiendo con los... en la primera semana de diciembre, coincidiendo con los fastos por el 40 aniversario de la Constitución, y es una aportación más al debate público sobre los fundamentos de esta democracia en la que vivimos ahora. Oye, ese libro, me acuerdo que nos lo dedicaste a Emilio Silva, creo Sí. que a Ariel Jerez, y a Pablo Sánchez León y a un servidor. Sí, y a Noelia Danez, los Y a fundadores Noelia también. de la Universidad del Barrio. Oye, un 54% de la población está a favor de un referéndum para decidir sobre la jefatura del Estado. Pero lo que es más grave, solamente un 16% asocia la monarquía a la democracia. Pero ahí resiste. Bueno, todavía nos sigue siendo negada en esta democracia la posibilidad de decidir al conjunto de la ciudadanía la forma de Estado que prefiere, si monarquía o república, o inventos que pudiéramos hacer. Una monarquía de los Austrias. No, déjate. Entonces esto ocurrió en la transición, fue uno de los hurtos a la construcción democrática, no dejarnos decidir si queríamos rey o no. Luego supimos por un off the record que Victoria Prego le había grabado a Suárez que no hicieron referéndum porque habían hecho sondeos no públicos y sabían que perdían, que la gente iba a votar república. Entonces, bueno, todavía estamos esperando ese momento, sí. Tengo la sensación de que están sacando a la infanta Leonor, a ver si es una niña. Yo en esto presto atención en todo intento a las personas que más saben. Jaime Peñafiel, que es una persona que ha seguido de cerca toda la evolución de los Borbones y de esta familia real, no le da más de 6 u 8 años de vida a la monarquía en España. Y si Peñafiel lo dice, yo le creo. Haces muy bien. Oye, uno de los momentos relevantes de tu tarea teatral tiene que ver con Alejandro y Ana. Es decir, con mostrar a España esa boda que nosotros, los que no estábamos en la Gürtel, pues no pudimos, ¿no? Ver en directo porque no nos invitaron. A ti no te invitaron tampoco, ¿no? No. El Poder Judicial no supo ver entonces que en esa obra aparecían nombrado toda la lista de la gente a la que iba a tener que como esas pelis, ¿no? Que están los del FBI a la puerta del restaurante, ¿no? Tampoco fotografiando. Nosotros. Oye, y entonces, ¿qué quisisteis contar ahí en esa Bueno, esto obra? surgió de la idea de hacer un retrato. La idea por parte del Grupo Animalario, que fue la compañía que hizo esta obra, era hacer un retrato de la derecha política en España, intentando ponerse en su piel. Siempre de la intención a lo que uno consigue, pues hay un trecho. Pero esa era la idea inicial. Y a Andrés se le ocurrió situarlo en el banquete de la boda de la hija de Aznar en el Escorial, y cogió el especial que dedicó el Ola a contar todo eso. Eso nos estructuró la obra. Qué bueno. Yo siempre pienso que si Valle Inclán escribiera ahora Luces de Bohemia con personajes actuales como los que él retrata en ese momento, lo encarcelarían y la obra sería prohibida. Bueno, vivimos en unos tiempos de claro retroceso democrático. Esto es normal. Desde el 15M permanece abierto un paréntesis, o sea, una situación abierta en nuestra historia política. Todavía no se ha cerrado la crisis y todavía no sabemos qué rumbo va a tomar esta nueva etapa de la historia política española y de la historia social. ¿Cuál era la pregunta? Está lo mismo. ¿Hay intelectuales de derechas? Una vez dije que no, porque entiendo que el intelectual... Porque te acordaste de Arcadi Espada y dijiste, tenía yo razón, no hay intelectuales de derechas. No, pensé en Vargas Llosa, y creo que Vargas Llosa es un intelectual cuando... Es un artista, pero no es un intelectual. Creo que un intelectual es un enorme artista que escribe enormes novelas, no solo en tamaño, sino en talento, pero no le considero un intelectual porque creo que no ejerce una mirada crítica sobre la sociedad, sino complaciente con el poder. Cuando tú y tus amigos radicales llevéis a Vargas Llosa delante de un tribunal popular, ¿sus novelas serán un atenuante? Bueno, yo personalmente no me veo llevando a nadie ante ningún tribunal, pero a Vargas Llosa es una
personalmente no sé nada de él ni lo conozco, pero le tengo en gran estima por su obra literaria. Sus novelas son espectaculares. Sí, o sea, absolutamente. Quien no haya leído... Y muy de izquierdas, además. Quien no haya leído curioso. Conversaciones en la Catedral, La fiesta del chivo, Están se pierde... siempre de parte de los débiles, pero no así en su análisis político de la realidad, creo. Curioso, ¿qué ocurre ahí en el arte? ¿No? Esquizofrenias. ¿No? ¿Cómo puedes transformarte, ¿no?, en un denunciante tan brillante? Igual que enarbolar una bandera de España y estar contra el nacionalismo cuando no es español, o enarbolar una bandera de España y un discurso patriótico y no pagar Hacienda. Pues, en fin, son contradicciones y esquizofrenias humanas. Es teatral, Ricardo Costa, el secretario general del Partido Popular, en un juicio con la banderita, en un juicio por robar a España, sí, con la banderita de España en la muñeca. Tú sabes que me gustaría decir, bueno, voy a decir en este plató, que estamos en me encanta, por cierto. Estamos en la frontera. Aquí, que yo amo profundamente España y me encanta decirlo, pero para mí España no es una bandera, ni un himno, ni unas estructuras estatales, ni siquiera unos límites territoriales precisos. Para mí España son paisajes, son comidas, son músicas, son personas, son experiencias afectivas, y es, por supuesto, y muy importante, el anhelo de formar parte de una comunidad humana donde los derechos materiales básicos estén garantizados y los inmateriales también. Y entre ellos está la participación política. Alberto, a ti te han intentado censurar en abril de este año. El Partido Popular de Granada pidió a un ayuntamiento que no se representara el autorretrato de un joven capitalista español porque era radical. No solo eso, decían que yo me acusaban de hacer apología del terrorismo. Cosas graves que creo que hay que denunciar, pero como soy perezoso no lo hago. En fin, es una... el antiterrorismo se ha utilizado históricamente en este país para aniquilar a las voces disidentes y los grupos que trabajan por la emancipación. El otro día me llamó muchísimo la atención cuando Donald Trump acallaba a un periodista de la CNN. Perdón, esto no quiere decir, esto que acabo de decir, que no haya existido terrorismo en este país, claro, absolutamente condenable desde mi punto de vista. Claro. Perdón, sigamos. Tenemos que siempre recordar que estamos en contra del terrorismo para exactamente. De todos, del de ETA y del de Estado también. Claro. Te decía que hace unos días vimos a Donald Trump, vengo de México y allí se ríen que digamos Trump y no Trump, pero digo que si en España llamamos a Donald Trump, se reirían de nosotros aquí. Pero recriminando a un periodista de la CNN, y no se levantaban todos los periodistas y se marchaban. Tú has sido, junto con no muchos artistas, estoy pensando en Juan Diego Botto y alguno más, que habéis salido siempre cuando han encarcelado a titiriteros, a raperos, a tuiteros, pero no tengo claro que el conjunto de la profesión se haya atrevido. No, no creo yo que el gremio de las actrices y los actores sea un gremio especialmente concienciado, o sea, con una especial conciencia política. Y también creo, es verdad, que hay muchos avisos para navegantes, hay palos de diferentes intensidades y de distintas maneras para los que hablan y... hay gente que se queja porque Willy Toledo, no sé quién, está todo el día opinando, y no se quejan de que Santiago Segura, al cual amo, está todo el día en la tele en concursos. Pues si te parece muy pesado uno, ¿por qué no el otro? O sea, el problema es hablar de política, ¿no? Claro. No estar todo el día en la tele o en los anuncios o no tal. Como si eso no fuera pues creo una que hablar manera... de política es un deber cívico. O sea, es que ir a un concurso es una manera indirecta de hacer política, ¿no? Eso ya todos son análisis más complejos. Yo es que como estudié ciencias políticas, hemos visto que, como tú acabas de mencionar a Willy Toledo, que se le intenta demonizar precisamente por ser una persona que opina. Estoy pensando como Sócrates, ¿no? Cuando le decía, no, tú dedícate a jugar al fútbol y no opines de política. Y vemos que muchos de los que increpan a Willy Toledo son unos mentirosos. Vamos a verlo. Willy, una pregunta. ¿Por qué dice usted que Vox se combatía hostia? Hasta luego. Se reniega tanto de España, ¿por qué sigue viviendo aquí en España? Quédate a tomar por culo, nosotros más. ¿Pero no tiene usted educación? Pues fascistas ninguna. Pero si no somos fascistas. 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 Un rap, ¿no? Si no somos fascistas, si no somos fascistas.
Esta gente, ¿no?, es los que después, ¿no?, señalan a Willy Toledo como si fuera la quinta esencia del mal. Willy lo único que hace es expresarse. Muchas veces es muy burro en el lenguaje. Y yo creo que eso no sirve para entenderse, y así se lo digo, pero él reivindica su derecho radical a expresarse como le dé la gana. Pues muy bien. No veo cuál es el problema en expresar opiniones. Mira, que sea un problema que Willy se cague en Dios o diga que el fascismo hay que combatirlo a hostias, y no sea un problema que Sánchez Dragó diga en un periódico de tirada nacional en El Mundo que el 14 de abril del 31 fue un golpe de Estado y el 18 de julio del 36 una necesidad, pues eso es muy grave. Claro, y lo que buscan de alguna manera es silenciarnos, ¿no? Que al final, cuando vas a hacer algo, te plantees previamente a ver si no voy a encontrar patrocinio, a ver si no voy a encontrar financiación, a ver si no me van a contratar. Evidentemente tiene sus consecuencias. O sea, vivimos en un tiempo de retroceso democrático y digamos que desde grupos sociales de enorme responsabilidad, como son los grandes grupos de comunicación o las propias instituciones públicas, no se persigue, o no se defiende radicalmente la libertad de expresión, ni se persigue con contundencia. O sea, el problema es que Dani Mateo se suene los mocos con una bandera de España en un sketch cómico, y no es que haya un centenar de personas insultándole en la puerta de un teatro. No me jodas. O aquella chica por una película vasca porque había hecho un sketch burlándose del españolismo en la ETV, y a esa mujer está teniendo problemas para trabajar por haber hecho eso, y la productora sacó una carta donde, lejos de defenderla, se desvinculaba de ella. Sí, sí, eso es meternos el... Oye, vamos a hablar de la película, ¿no? Vamos a hablar de la película. De mi libro. Venga, háblanos de la película. Oye, a mí me apasiona, yo la vi en la obra de teatro y me pareció muy espectacular. Y la obra de autorretrato, yo no sé cuántas veces hecha producida en el Teatro del Barrio, donde, aparte de hacer producciones propias, en esa cooperativa que hay en Lavapiés, también está la Universidad del Barrio. Tú eres uno de los fundadores con otras personas. Luego tu actividad política, etcétera, te separó de ese proyecto, y ahora... ¿Sabes que el Teatro del Barrio cumple 5 años este mes de diciembre, y ya no queda nadie en ningún puesto de responsabilidad de los que iniciamos el proyecto? Solo quedan 2 de la plantilla de trabajadores, que son más de una decena en total. Solo quedan 2 trabajadores que están al principio, nadie más. El Consejo Rector, que es el órgano de gobierno entre asambleas, la programadora del teatro, todos han cambiado. Yo ya no estoy, yo soy un socio, pesado, pero solo un socio. Oye, ¿y la película? La película es la primera película producida por el Teatro del Barrio. La hemos dirigido Valentín Álvarez y yo, y los actores son Luis Bermejo, el de la lotería, por cierto, el de la anuncia de la lotería, Willy Toledo y yo, Guillermo Toledo y yo. Y sí, es una película que se ha producido entre el Teatro del Barrio y un crowdfunding amplio en el que han participado más de 1000 personas. Una película basada en la obra de teatro El Rey, pero que no es una obra de teatro filmada, sino una apuesta cinematográfica. Además de tener contenido político, es una apuesta artística. Y está concebida como una pesadilla de un rey anciano recién destronado, que es Juan Carlos I. Se despierta a mitad de la madrugada y es visitado por los fantasmas de su vida, como Mr. Scrooge en Cuento de Navidad de Dickens. Le aparece Francisco Franco, aparece su hermano pequeño Alfonso, aparece su padre Don Juan, aparece Suárez, aparece Tejero, aparece Felipe González, aparece incluso Chicho Sánchez Ferlosio o Salvador Puchantic. Y Juan Luis Cebrián. Y Juan Luis Cebrián también. Esto es una reflexión personal y por tanto subjetiva sobre la monarquía y sobre la democracia y sobre la organización popular al margen de las instituciones, hecha a través del arte, a través del cine. Y bueno, la estrenamos en la primera semana de diciembre, al menos en Madrid, Barcelona, Bilbao y Pamplona, que yo sepa, quizá Valencia también. ¿Sigue siendo el arte una manera de decir cosas que es mucho más complicado decir en otros formatos? Bueno, yo creo que las cosas importantes hay que decirlas y escucharlas en todos los formatos posibles. Y por supuesto, la investigación académica y de la realidad es fundamental, o más bien las investigaciones, porque nunca habrá una sola mirada sobre la realidad. Pero el arte es fundamental. El arte se concibe para
digamos, para comunicar lo que uno recibe de la vida, lo que uno ve. El teatro nace en Grecia para hablar de los problemas de la polis, de la ciudad. Es una reunión de ciudadanos para contar historias que sirven para pensar sobre la vida en la ciudad y cómo hacerla mejor. Y encima pensarlo divirtiéndose. ¿Puede una ciudad progresista como es ahora Madrid, puede un gobierno progresista como es el que ahora representa Sánchez, apoyado por Unidos Podemos, hacer algo por la cultura, o es mejor que estén lejos? Claro que desde las instituciones se pueden hacer cosas por todos los ámbitos de la necesidad y el deseo humanos, también la cultura. Pero, bueno, de momento están en una batalla importante que es enfrentar las estructuras políticas de la Unión Europea, que sabemos que no sirven al interés del conjunto de la ciudadanía europea, sino a los núcleos de poder económico. Y fíjate, ahí está Italia con un gobierno extraño, medio facha y xenófobo, diciendo que va a hacer los presupuestos que cree que los italianos necesitan. Pues a lo mejor no es mal ejemplo, no para hacer sus políticas, evidentemente, al menos no en migración ni en interior. No sé si es creíble. Salvini, en la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa, el arte siempre, ¿no?, ha sido como de alguna manera el que indicaba ese sentir popular. Y muy guillotinado, muy guillotinado en todas por las eso. Situaciones y sistemas Con alguien posibles. se meterían, ¿no? Bueno, a ti te han intentado guillotinar, te han intentado fusilar, pero te han fusilado mal. Así que, Alberto San Juan, muchísimas gracias. Creo que el quinto aniversario del Teatro del Barrio, que se ha incorporado, ¿no?, al panorama cultural de esta ciudad, donde nació, ¿no?, una aportación política que ahí está, peleando, nació en el Teatro del Barrio, ¿no? El proyecto Podemos, una herramienta para el empoderamiento popular. Ya me acuerdo yo de aquel acto que de repente llegaba a la cola, ¿no?, casi hasta la plaza de Lavapiés, y ahí algo se estaba moviendo. Y es verdad que de ese caldo del 15M pues nació el propio teatro, nació toda la una Universidad del Barrio, social, ciudadana. nació esa idea de que solamente el pueblo salva al pueblo, y los partidos son herramientas que tienen que estar siempre atravesadas por la gente. Alberto San Juan, muchas gracias por estar aquí esta noche. A ti, amigo. Y vosotros, desobedientes, os dejamos con un nuevo capítulo del Tornillo, esa mirada feminista que siempre nos aporta ese matiz que se nos escapa, preguntándose con nuestra compañera Irantxu Varela si el humor tiene límites, porque ella como feminista combativa lo tiene muy claro. Hasta mañana, desobedientes. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de los límites del humor. ¡Censora! ¡Inquisidoras! ¡Ofendiditas! A ver, cada cual en su casa o en su vida se puede reír de lo que le dé la gana, o de lo que le dejen, o de lo que le haga gracia a su entorno. La cuestión es que de lo que te ríes te define. Históricamente el humor siempre se ha utilizado como una herramienta de propaganda política. En los regímenes totalitarios o restrictivos, o en los regímenes en general, humoristas, revistas satíricas, tiras cómicas y diferentes herramientas para hacer humor eran utilizadas para decir en broma lo que no se podía decir en serio. Por eso los regímenes totalitarios se han ocupado siempre de vigilar y censurar el humor. A ver de qué os reís. La cuestión es que el establishment, las estructuras del poder y el sistema también han utilizado siempre el humor para dejar claro lo que es normal y lo que no, que es una forma de decir quién tiene privilegios y quién no. Está la gente que hace los chistes y está la gente que es sujeto de los chistes. En nuestro contexto cultural, tradicionalmente los chistes los han hecho los hombres. Payos, blancos, heterosexuales, sin diversidad funcional, autónomos económicamente. Los BBVAs, los burgueses blancos varones adultos. Señoros muy majos y muy divertidos que se reían de todo lo que no era como ellos. Las mujeres, los maricas, las bolleras, las putas, el pueblo gitano, las personas inmigrantes, las personas de otras razas, las personas con diversidades funcionales, las personas pobres, las personas de otras culturas. Ya no puede uno reírse de nada. Repito, cada cual en su intimidad se puede reír de lo que le dé la gana o de lo que le aguanten, pero hacer chistes
en espacios públicos sobre personas, realidades o colectivos que están en situación real de vulnerabilidad implica reforzar su vulnerabilidad. Porque fíjate tú, qué sorpresa, la gente no es vulnerable de por sí, la hacemos vulnerable el resto generando un discurso de normalidad que decide quién está en espacios de seguridad y privilegio y quién está en márgenes de vulnerabilidad. Esto lo explica muy bien Brigitte Vasallo. El humor hacia adentro y hacia arriba, si no, es opresión. Por eso yo me puedo reír de los hombres, de las personas heterosexuales, de la gente más blanca que yo, de la gente más rica que yo, de las personas con menos diversidades funcionales que yo. En resumen, de la gente que, teniendo en cuenta todas las opresiones que nos atraviesan, ocupan una posición más privilegiada que la mía. Porque cuando te ríes de una persona, de una realidad o de un colectivo que está en situación de desigualdad, de vulnerabilidad, y tú formas parte del grupo opresor que hace a esa persona, a ese colectivo, a esa realidad vulnerable, lo que estás haciendo es aprovecharte de tu privilegio y perpetuar su desigualdad. Por eso los chistes sobre violaciones, sobre violencia contra las mujeres, sobre nuestra sobrecarga de trabajo doméstico o sobre la situación de desigualdad en la que vivimos todas las mujeres en el planeta no nos hacen ni puta gracia. Pero es que además legitiman todas las formas de violencia que vivimos todas las mujeres prácticamente todos los días en todos los lugares del planeta. Fíjate qué gracia tus chistecitos. Pasa lo mismo con los chistes sobre maricones, bolleras, trans, el pueblo gitano, las personas inmigrantes, las personas de otras razas que no sean la tuya, la gente pobre. ¿Por qué no te ríes de quienes están arriba? ¿Por qué no te ríes de quienes mandan? ¿Por qué no te ríes de la mierda de símbolos que nos imponen? ¿O por qué si lo haces con la boquita pequeña? O pides perdón. Porque tú también sabes, como quienes mandan, que algunos chistes no tienen ninguna gracia y que algunas cosas son sagradas. La cuestión es si vas a dejar que te impongan las que lo son o si vas a decidir que lo único sagrado es la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Y ahora, haz chistecitos. Hoy os dejamos con una frase de Lula Gómez, de Eres una caca. Todas las mujeres que conoces, desde los 10, 11, 12 años, vienen siendo agredidas violentamente en cualquier espacio público. Guárdate tus piropos y tus chistes. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Me gusta ser